Carlos Lionel Traulsi, que nos acompaña en el equipo de Libre Opinión. Y le decimos a Carlos, como de costumbre, por supuesto, le deseamos un excelente y muy buen día. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí Muy, en los estudios de Libre Opinión. Gracias. muy- muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Es un placer, como siempre, acompañarte los sábados por la mañana en este espacio de Libre Opinión y poder compartir con quienes nos siguen por los distintos medios donde se difunde este programa. Bueno, Carlos, evidentemente tenemos muchísima información en la semana, más lo que aconteció en el día de ayer con el tema de la memoria, no tan memoria, por lo menos a mi forma de pensar, respeto lo de los demás, pero la memoria está incompleta, a mi entender. Pero obviamente con muchas situaciones políticas, la gran mayoría obviamente que tomadas por el gobierno y como de costumbre mal. Pero bueno, dejo en tu análisis, esa es mi forma de opinar, que tal vez disienta con la tuya, pero evidentemente vos tenés un amplio rango mayor al que puedo tener yo en visión política. Bueno, te agradezco el halago, pero cada uno tiene una visión distinta y esto es lo bueno de la democracia, que podamos tener diferencias y que en esa diferencia poder encontrar el camino en común para construir un país. Y esto es lo que lamentablemente no ha pasado en 1976, lo que genera estas movilizaciones del 24 de marzo, de ayer viernes, donde prácticamente las izquierdas y el kirchnerismo se apropiaron de ese día 24 de marzo, que debiera ser un día de memoria en el sentido de que nunca más el sistema democrático se interrumpa, de que nunca más haya una interrupción que cause tan graves problemas como han sucedido a los argentinos. Realmente fue una época que, si bien empezó, yo esto lo hablo mucho con amigos y en exposiciones que hago, si bien esto empezó con un decreto presidencial de 1975 en el cual se hablaba de la extinción de la subversión, se vivía una época muy, pero muy difícil. Para los militares la palabra extinción tiene un solo significado, que es aniquilar. Es decir, y el decreto, pero no decía extinción, decía aniquilar, decía el decreto. Entonces, evidentemente comienza un proceso que después termina con el golpe militar. El golpe militar continúa con esa visión y ahí han empezado excesos. Y han empezado excesos donde ha existido un montón de delitos y tropelías y fundamentalmente la afectación al derecho humano esencial que es el derecho a la vida. Se ha afectado al derecho a la vida, se ha afectado al derecho a la familia, se ha afectado a la salud, a la libertad. Es decir, han existido un montón de excesos durante ese proceso y hoy, y ayer, perdón, 24 de marzo, lo que se tiene que recordar y lo que se tiene que conmemorar es esa fecha como un antecedente de que nunca más vuelva a pasar eso. Lamentablemente, las izquierdas lo han tomado como un ataque directo a las instituciones militares, lo han tomado como un ataque personal a los militares, militares que hoy, la verdad, no tienen ningún tipo de relación de lo que ha sucedido en 1976, la mayoría de todos esos militares hoy ya no están en este mundo o están en una situación de salud tan pésima que realmente no tienen ningún tipo de interferencia en la vida de la sociedad argentina. Pero bueno, estas izquierdas lo han tomado a nivel personal, esto ha repercutido mucho y ahora, en este año en particular, lo han tomado como un espacio de militancia electoral, levantando la bandera de la proscripción de Cristina, la vicepresidenta. A partir de la sentencia donde ha sido condenada a 6 años de prisión, todos lo conocemos, es un hecho ya conocido por todos, pero a partir de esa sentencia judicial han empezado distintas estrategias para poder instalar nuevamente a Cristina en el marco electoral y tratar de desacreditar a la justicia buscando la forma de que esa sentencia
sea revocada en las instancias posteriores, es decir, en la Cámara de Casación y, si fuera posible, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y están utilizando los distintos espacios para llevar adelante esta campaña contra la proscripción. Cristina proscripta, cuando en realidad Cristina está condenada, no está proscripta, por cuanto puede ser candidata e inclusive puede asumir el mandato para el cual puede llegar a ser electa. Fíjense ustedes la liviandad de nuestra legislación electoral, que con condena, mientras esta no esté firme, puede ser candidata, ser electa y asumir el cargo por el cual fue electa. Por lo tanto, es absolutamente mentira que existe una proscripción. Y esto realmente aviva la interna del oficialismo. Entonces, el oficialismo nacional, a partir de la proscripción por un sector importante, el ACAM, por el kirchnerismo, por el otro lado se enfrenta a las huestes de Alberto Fernández, quien se cree el mejor presidente de la historia argentina. Tiene su propio diario, el cual todas las mañanas lo debe abrir y se regodea con las grandes obras y los grandes logros que va consiguiendo, y quiere ir por la reelección. Y esto ha generado una confrontación interna en el espacio del oficialismo que también repercute en los bolsillos y en el destino de todos los argentinos. Fíjense que hoy la situación del país cada día está más endeble, cada día más preocupante. Tenemos una inflación que no baja, tenemos un riesgo país que cada vez se acrecienta más, tenemos falta de trabajo, porque si bien nosotros vemos muchos carteles en distintos lugares que dice tomo personal para esto o para lo otro, es personal que toman, que en su inmensa mayoría es para el sector informal, se les paga en negro y se les paga por debajo de los 60.000 pesos. Es decir, que esa oferta de trabajo, una oferta de trabajo, podríamos decir, extremadamente precaria, compite con lo que son los planes asistenciales. Frente a esa competencia, realmente no hay ningún tipo de relación y la gente opta por los planes asistenciales, donde lo cobra seguro, no tiene esfuerzo y su importe es igual o superior a lo que le están ofreciendo en la informalidad. Así que frente a estos problemas que está generando la pelea del oficialismo y la falta de encontrarle rumbo a la economía, porque tampoco hay proyecto de país, tenemos que se basa esta economía en la economía también pueda ser candidato. Que Sergio Massa, quien ha cambiado de distintos sectores políticos, cambiando de discurso, algunos le llaman milanesa, porque lo da de un lado y del otro y es lo mismo, y está tratando de generarse el espacio para poder ser candidato también a presidente. Y ahí está en la desesperación de que tiene que devaluar y se resiste a devaluar. Y como se resiste a devaluar, trata de tomar distintas medidas para frenar esa devaluación. Entonces inventa todo este show de distintos dólares. La cantidad de dólares que tenemos es impresionante, para cada uno hay un dólar a su gusto, pero ahora ha echado mano a los fondos de garantía sustentable del ANSES, los fondos que garantizaban los ingresos de los jubilados actuales y los jubilados futuros. Depósitos en dólares, bonos en dólares que servían para esta garantía. Si bien el gobierno dice que el cambio que está haciendo no va a afectar ese fondo de garantía, porque si bien los cambia por bonos especificados, pero esos bonos especificados tienen también una paridad con el dólar, en realidad ya se viola el principio esencial que estableció la ley, que esos fondos son intocables.
no importa cómo le esté tocando, la ley decía que son intocables y no deben tocarse. Entonces, bueno, en esta carrera electoral cada uno trata de sacar jugo de la mejor forma que pueda, siendo siempre la víctima la inmensa mayoría del pueblo. Con un aumento entonces de la desocupación, un aumento de la pobreza, cada vez hay más pobres en la Argentina y el gobierno sigue en el relato. Y con esto te redondeo, tenemos el marco de el tercer encuentro sobre los derechos humanos, donde también lo utilizaron, olvidándose de los derechos humanos, para hablar de un supuesto lawfare y hablar de la proscripción a Cristina, reclamando todos que la sentencia condenatoria quede sin efecto y que Cristina sea la nueva presidenta en el 2023. Carlos, de acuerdo a lo que estabas hablando con relación a la exención de los bonos del Fondo de Sustentabilidad, que no se hizo vía Congreso, porque obviamente no tenía los votos y sacó por un decreto de necesidad y urgencia, ¿ese decreto tiene que ser convalidado por el Congreso? Es un decreto de necesidad de urgencia que va consolidado, va confirmado o especial de decretos de necesidad de urgencia. Pero, evidentemente, lo manda el Ejecutivo cuando le parezca. Muchas veces se aprueban varios decretos juntos, después que se ejecutaron las medidas que establece el decreto. O sea, Pero de decretos de necesidad de urgencia que son los que ratifican o no los decretos presidenciales. o sea que van a aprovechar en algún momento de distracción para meter ese decreto de necesidad y urgencia con otros más para que pase desapercibido, decís vos. Seguramente. Lo que pasa es que en este momento la oposición tiene números suficientes como para poder dejar al descubierto este tipo de maniobras, lo que seguramente generará una zozobra al oficialismo. Pero no olvidemos que estamos en el marco de un proceso electoral y en este marco del proceso electoral las gritas se acrecientan y los ojos de los ciudadanos se enceguecen de Ujú, acuerdo a las preferencias electorales que tengan. ujú, Entonces ya nadie escucha al otro, sino que cada uno trata de alentar a su propio grupo para poder ganar las elecciones. ujú, Es un momento difícil los procesos electorales porque son precisamente los momentos donde pasa gato por liebre en el Congreso. ujú. Bueno, de mi parte te voy a hacer el último comentario, después dejo para que vos expreses muchas más cosas que seguro tendrás. Yo estaba mirando los medios, ¿no? Que todos hablan de la memoria, todos queremos tener memoria en cuanto a que la democracia es lo que queremos y que no queremos nunca más una interrupción de la democracia y que las fuerzas armadas tengan el lugar que tengan que tener dentro de un proceso democrático. Pero lo que no dicen y que no hay que olvidar, estarás o no de acuerdo conmigo, pero al menos es como yo lo viví, lo puedo decir. No debemos de olvidar que en la Argentina se va a terminar esta división en lo político por lo que pasó allá por los años 70, cuando realmente se juzguen a aquellos que tiraron por primera vez la piedra y que fueron los elementos subversivos que quisieron apoderarse de un gobierno democrático por la fuerza, con violencia y con asesinatos, los cuales, algunos de ellos, hoy están presentes en nuestra vida social política. Obviamente que estoy de acuerdo que aquellos que cometieron excesos durante el gobierno militar sean juzgados y tengan la pena que corresponde, ¿sí? Pero también les cabe a aquellos que asesinaron, que mataron y que quisieron derrocar un gobierno democrático mediante la fuerza. Bueno, por eso yo, cuando empecé mi alocución, claramente hablé de lo que fue el decreto presidencial del 75, donde se hablaba del aniquilamiento de las fuerzas subversivas que atentaban contra el sistema democrático. Es decir, el propio sistema democrático constitucional ordenó avanzar sobre todos esos focos subversivos que estaban atacando al gobierno democrático, al gobierno instituido. A partir en el golpe. Y el golpe
pasó de alguna manera a interrumpir ese sistema democrático que era lo mismo que quería hacer la subversión. Es decir, acá podemos discutir, los dos utilizaron las armas para derrocar al gobierno constitucional. Cuando el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, un gobierno que realmente es muy malo en la gestión, pero institucionalmente el país estaba muy fuerte, faltaban 9 meses para el recambio de gobierno. Es decir, que un recambio democrático hubiera terminado con todo ese proceso y ya la propia democracia había utilizado las herramientas para buscar el remedio a lo que estaba sucediendo, que era haberle dado a las Fuerzas Armadas las instrucciones y las órdenes para avanzar sobre todo. Lamentablemente vino el golpe y se produjo todo esto. Pero es cierto, es decir, acá tenemos que tener una justicia que vea con los dos ojos, no una justicia tuerta, y hay mucha gente que hoy está en el gobierno que fueron provocadores de aquellas circunstancias. Pero nada de esto nos tiene que llevar a justificar los horrores que se vivieron en esa época. Jamás podemos volver hacia atrás, jamás podemos reivindicar el golpe institucional y jamás podemos reivindicar las persecuciones, las torturas y los asesinatos. Todo esto nunca, nunca más. Y casualmente, en el día de ayer, la Democracia Cristiana Porteña sacó un comunicado sobre el 24 de marzo, sobre la memoria, verdad y justicia. Y en ese comunicado teníamos que decir que lamentábamos que a 40 años de la recuperación de la democracia todavía teníamos que seguir teniendo focos de antidemocracia, personas antidemocráticas en nuestra sociedad, en particular en algunos medios de comunicación, y tuvimos que denunciar la censura previa que ha tenido nuestro vicepresidente, el licenciado Alberto Cosme Onganía, por el solo hecho de portar el apellido Onganía, que recordamos que fue un presidente de facto, Juan Carlos Onganía, el general Juan Carlos Onganía. El portar el apellido significó que un medio de Córdoba, una FM Impacto, cuyo titular es el señor Carlos Gómez, le haya impedido salir al aire por el solo hecho de llamarse Onganía. Esto es una censura previa que afecta a la libertad de expresión y que atenta claramente al sistema democrático. Así que fijémonos cómo los antidemocráticos no son los militares. Puede haber muchos civiles que son antidemocráticos. Y en aquel 1976, el golpe militar no lo hicieron los militares levantándose a la mañana y diciendo vamos a hacer un golpe militar. Ese golpe militar se llevó a cabo porque hubo una insistencia y un acompañamiento de diversos sectores civiles. Diversos sectores civiles que debieron haber sido procesados y condenados oportunamente, pero que lamentablemente al sacar del Congreso de la Nación el pedido de la Comisión Bicameral Investigadora, que era lo que planteaba el dirigente demócrata cristiano Augusto Conte, quien es conocido y recordado como el padre de la Plaza de Mayo, una comisión bicameral que hubiera juzgado políticamente lo sucedido, más allá de mandar después al fuero penal, criminal, a todos aquellos que hayan cometido y se haya determinado la posibilidad de cometer delitos claros, esa comisión bicameral hubiera puesto un punto final con la sanción ejemplar a civiles y autoridades militares. Lamentablemente se eligió, el gobierno del doctor Alfonsín eligió solamente trasladar a la justicia y eso nos significó tener un sinfín de posibilidades que no tiene un fin cierto, porque siempre aparece, siendo delitos de lesa humanidad, la posibilidad de seguir juzgando y nunca tenemos los argentinos
la posibilidad de empezar realmente a curar las heridas, defendiendo nuestra democracia y con verdad y con justicia, que es lo que todos queremos, ¿no? Y para ir terminando, te comento que el escenario político que se avecina electoralmente se va cerrando con ciertas definiciones donde Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, se lanza a la carrera presidencial, prontamente va a ser un acto público haciendo esa presentación, pero ya lo ha anunciado en distintos sectores y ya ha empezado una serie de entrevistas en este sentido, y eso permitió que la política vernácula de Córdoba empezara a acomodarse para ver quiénes son los sucesores de Schiaretti y qué pasa con la oposición, esa oposición que estaba Juntos para el Cambio confrontando entre Luis Juez y de Loredo, el diputado de Loredo. Al abrirse Schiaretti en su candidatura presidencial, rápidamente Juntos para el Cambio advierte que tiene una posibilidad cierta de ganar la gobernación en Córdoba, entonces se han puesto de acuerdo y ya de Loredo bajó su candidatura, su precandidatura, y Juntos para el Cambio iría con un solo candidato a gobernador, que sería Luis Juez, que es el que mejor está midiendo en las encuestas de la oposición. Por el otro lado, tenemos que Juntos para el Cambio tiene una pelea entre sus precandidatos presidenciales. Ayer se reunió por la mañana Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta, avanzaron en distintos temas en el orden nacional, pero fundamentalmente apuntan a ponerse de acuerdo en quién va a ser el sucesor de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, y Macri está tratando de imponer a su primo Jorge Macri. Y acá hay una discusión. Por el otro lado, también está la posibilidad que Mauricio Macri sea candidato también a presidente, y si él es candidato a presidente, eso va a cambiar toda la ecuación interna. Hoy tenemos que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta son los que mejor intención de votos tienen en la oposición, en el sector de Juntos para el Cambio. Esa confrontación va a existir seguro, pero hay una tercera en discordia que dijo que no se bajaba porque hay algunas encuestas, fundamentalmente la encuestadora Aurelio, que le dice que está muy cerca de la intención de votos que tiene Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual, María Eugenia Vidal le informó a Mauricio Macri que ella no tiene intención de bajarse de la candidatura, con lo cual nos esperan unas elecciones internas abiertas dentro del espacio de Juntos para el Cambio, bastante movida, con muchas ofertas electorales, porque a eso tenemos que sumarle los candidatos que propone el radicalismo. Y seguramente sectores independientes de otros partidos que integran Juntos para el Cambio van por lo menos a hacer el amague de presentar candidatos. Y por otro lado tenemos a Javier Milei,
que Javier Milei está actuando con una especie de ambulancia, recogiendo en todo el país todos aquellos que han quedado excluidos de las posibilidades electorales de los grandes sectores. Es decir, que está conformando una legión extranjera, podríamos decir, donde no interesa lo que piensan, sino cuáles las apetencias electorales. Entonces, sobre la base de apoyarlo a Milei, a presidente, como mide hoy en las encuestas, está teniendo una intención de votos interesantes, eso abre posibilidades y entusiasma a muchos dirigentes en el Buenos Aires que no tendrían posibilidades por otros lados, pero que utilizando el sello Milei les puede permitir, como se dice comúnmente en la política, colar y entrar en algún cargo legislativo o ejecutivo. Así que la alternativa Milei hoy es bastante peligrosa porque no estamos viendo que hay una consustanciación en un pensamiento político y en una propuesta de gobierno clara, sino que estamos viendo simplemente un aquelarre de personas que solamente buscan la posibilidad de un triunfo electoral. Es decir, que el espacio de Milei sería peor todavía de lo que es el Frente de Todos, que hoy estamos viendo las consecuencias, donde unos pelean por Cristina, por Alberto, por Scioli, por Massa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un cuarto lugar ha quedado relegada la posibilidad de las izquierdas, que las izquierdas en forma individual cada vez están sacando menos cantidad de votos. Así que este es un poco el panorama que se está definiendo en este proceso electoral, que es muy cambiante, puede tener muchas sorpresas de acá hacia las próximas semanas, pero que hoy está conformado de esta manera. Y finalmente te digo que todos los candidatos, los precandidatos, están absolutamente enmarcados dentro del concepto de la discusión de los planes económicos. Ninguno plantea la discusión de proyecto de país. Y si no cambian esta actitud, vamos a un nuevo fracaso en los gobiernos que podamos elegir. Porque los planes económicos, estoy cansado de decirlo, son pan para hoy, hambre para mañana. Si no logramos un plan de desarrollo en el país, todo plan económico al poco tiempo de ponerse en funcionamiento va a fracasar. Así que bueno, este es un poco el análisis de lo sucedido esta semana y la única alegría que nos une a todos los argentinos fue poder ver el jueves a la selección argentina en un espectáculo monumental donde hubo emociones, llantos, risas y mucha, mucha alegría. Es decir, lo único que hoy nos está uniendo a los argentinos y nos da felicidad es el fútbol y esta selección que nos muestra que trabajando en equipo, con esfuerzo, con sacrificio y con objetivos, los logros se consiguen. Así es, Carlos, así es. Realmente muy bueno tu comentario y obviamente más allá del partido, porque el fútbol no tenía mucho sentido si no era la alegría del pueblo argentino. Me gustaría que, como siempre, te despidieras con ese mensaje que vos tenés en cuanto a la riqueza del mar y a lo que puede cambiar a los argentinos. Así que me gustaría que te despidas con esa Sí, mención, como ¿no? siempre me despido diciéndoles que me ayuden a reflotar la Argentina sumergida. El cambio está en el mar. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Chao. Chao, Carlos, muy buen fin de semana. Nos despedimos, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero realmente, hermoso todo aquello que comentaste. Pasaba, por supuesto, el doctor Trabulsi, todo su comentario político. Bueno,
hemos terminado, hemos llegado al final de otro programa de Libre Opinión. Mis respetos a toda la audiencia, muchas gracias a Julio Montarón por la transmisión a través de la señal Adgentes y por supuesto usted puede rememorar de alguna manera o ver allí colgada en nuestra fanpage el video de Libre Opinión del día de hoy. Nuestra fanpage es en Facebook Siempre en Domingo Radio. Y también puede ver los bloques, los distintos bloques de este programa en nuestro canal de YouTube, que se llama Siempre en Domingo Radio, o la repetición que hace la señal Adgentes en la semana de nuestros bloques. De mi parte, ha sido un gusto y argentinos, no solamente tengamos la camiseta de la selección nacional o de la bandera argentina en nuestro pecho cuando hay un partido de fútbol internacional, cuando nuestro país nos representa deportivamente, sino que en nuestro pecho, bien henchido, esté el querer que esta Argentina cambie de una buena vez por todas. Todos unidos, juntos y en libertad. Abrazo, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante. Chao.